Amados hermanos y hermanas, con mucha alegría queremos hacerles llegar este programa especial que hemos preparado con motivo de Semana Santa. A través de todo el mundo se celebra la festividad de Semana Santa, en la que se recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que estudie esta historia encontrará que este fue el juicio injusto que condenó a muerte a un inocente. Es tanto así que el mismo Poncio Pilatos, en un intento por liberarle, ofrece al pueblo la elección de soltar a Jesús, en el que no encontraba motivo para condenación, o a Barrabás, que era un conocido ladrón. Todos conocemos la decisión tomada por el pueblo. En el libro de Juan encontramos que Jesús le ha dicho antes a sus discípulos que nadie le quita la vida, sino que Él mismo la entrega. Por lo tanto, es inevitable, a pesar de no ser encontrado culpable, que sea condenado a la terrible muerte en la cruz. Al ver a su maestro ya sin vida, los discípulos se separan, cada uno por su camino, cumpliéndose así lo dicho por Zacarías: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Sin embargo, la muerte de Jesús ese día viernes no logró frenar, ni menos aún apagar la expansión de su mensaje. Y hoy, casi 2000 años más tarde, se sigue recordando este evento a través de todo el mundo. En el siguiente estudio aprenderemos un poco más acerca de la razón por la que Cristo ha venido a dar su vida, algunos simbolismos y pasajes de las Sagradas Escrituras que profetizaron este momento, y el más glorioso suceso que tuvo lugar el domingo siguiente a la crucifixión. Que nuestro amado Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, esperando en el Señor que hayan tenido una semana bendecida de parte del Señor. Quiero compartir con ustedes un pequeño estudio acerca de esta fecha, de la importancia de la Pascua. Para eso quiero que en sus hogares me acompañen en la lectura bíblica que se encuentra en Éxodos, capítulo 12, vamos a leer algunos versos desde el capítulo 14 al 27. Vamos a hacerlo saltado para poder redimir el tiempo. Y la santa palabra de Dios dice así: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Luego, del 25 en adelante, dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bien, hermanos, hablar de la importancia de la Pascua, de esta fecha, y el significado que esta tiene, es un desafío en lo personal bastante grande, ya que hay varios aspectos que analizar y ponerlos todos en este estudio es una tarea imposible. Por eso tomaremos algunos aspectos principales y otros secundarios. Vamos a ver algunos aspectos proféticos en relación a esta fecha llamada la Pascua, la cual muchos conocen como Semana Santa. La importancia de estos acontecimientos suceden entre estos 3 días que son viernes, sábado y domingo, los cuales se compone esta fecha, considerando que los acontecimientos comienzan la noche previa a la Pascua, al día viernes, ya que el día viernes comenzaba el día anterior después de las 18 horas de las 6 de la tarde. Entonces lo primero que vamos a ver lo que acontece el día viernes, que es el día donde hay bastante que ver y cómo se fueron dando los acontecimientos. Lo primero entonces que encontramos en aquella noche, previa a la crucifixión, en la cena pascual, lo que estaba por estatuto perpetuo, según lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Éxodo, cuando termina de vencer a las deidades egipcias, y está entonces esta cena que es denominada
la Pascua. La celebraron ese primer día y fue un mandato divino desde ahí en adelante, de generaciones por generaciones, y hasta el día de hoy se sigue celebrando, y nosotros, el Señor en aquel entonces, después Él la transforma en la Santa Cena. La Pascua era la festividad más importante del calendario, era un recordatorio de la liberación del pueblo de la esclavitud que ellos habían sufrido por más de 400 años en Egipto. También esa misma noche aconteció algo que era la muerte de los primogénitos de los egipcios y la liberación de los hogares israelitas que habían obedecido al mandato de Dios, porque lo que había que hacer una vez que se sacrificaba el Cordero Pascual, colocar la sangre en los dinteles de las puertas, y ese es un acto profético, era un simbolismo profético. Si bien es cierto, era solamente un símbolo de colocar en los dinteles de las puertas, colocar la sangre, pero ese símbolo tendría después, decimos que es un símbolo profético, porque ese simbolismo apunta a lo que se celebra hoy en día y lo que se vivió en aquel momento en la crucifixión, cuando el Señor da su vida en la cruz. ¿Por qué? Porque esa noche pasaba el ángel destructor, el ángel de la muerte, y los hogares que no tuvieran identificada la sangre, entraría el ángel del Señor y mataría a los primogénitos. Pero estaban cubiertos todos aquellos hogares que eran los hogares israelitas, los cuales sellaron sus puertas y la entrada del ángel destructor. Cabe notar, hermanos, que Israel es salvo en ese momento, redimido Israel por la sangre del Cordero. Israel no alcanza redención una vez que cruza el Mar Rojo, o en la travesía del desierto, o en la entrada a la tierra prometida. Marca su vida de salvación, el propósito que Dios tenía con ellos para alcanzar la salvación, cuando ellos están bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Así también la iglesia es salva por la sangre de Jesucristo, que un día se derramó en la cruz del Calvario. No está en los dinteles de las puertas, pero está en los dinteles de nuestro corazón, en nuestras vidas está la sangre del Cordero. Lo segundo habla de la profecía de los acontecimientos acerca de lo que acontece en ese día de Pascua, y la más antigua es la que se llama el protoevangelio, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Una vez que el hombre pecó y la mujer cayó en el huerto del Edén, dice que Dios enseguida le da una promesa de que hay esperanza de redención. Entonces le dice: he aquí, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el carcañal. Pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. A eso apunta justamente a lo que va a acontecer en el Calvario de la cruz, cuando Jesucristo derrota al diablo en la cruz y pone su pie en la cabeza y le hiere de muerte. El otro aspecto profético está en las dos ofrendas que hacen los hermanos, hijos de Adán y Eva. Pero dice que Abel lleva de lo mejor del sacrificio, escoge un becerro gordo y lo coloca. ¿Por qué? Porque ese era el tipo de sacrificio que vendría más adelante, según lo que escribe la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Todo esto entonces era un acto profético. Ya antes de la enfermedad, Dios siempre tiene el antídoto. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice que Jesucristo era el Cordero destinado, el Cordero inmolado antes de que el mundo existiese. Lo segundo entonces que encontramos es profecías acerca del sacrificio vicario de Cristo en esta noche, previa a la Santa Cena. Vicario es porque esa palabra tiene que ver que el vicario es un sustituto de alguien, y Jesucristo fue el sustituto por nuestros pecados. Entonces Él es nuestro vicario, Cristo fue nuestro sustituto. Isaías lo dice claramente en el capítulo 53, y nos dice que nos habla de los sufrimientos y flagelos que sufrirá Cristo ese día. La culpa que tenía que pagar usted y que tenía que pagar yo, la pagó el Señor. El Salmo 22
en uno de sus versos, que es un salmo mesiánico, ya que habla de los sufrimientos y escarnios de Cristo que Él sufrió. Aquí hay 3 salmos que son impresionantemente. El Salmo 22 habla del sacrificio de Cristo, cómo Él iba a ser juzgado, iba a ser burlado, escarnecido y luego crucificado. El Salmo 23 nos habla acerca de el tiempo donde Jesucristo padece en el sepulcro y va en el valle de la muerte. Y el capítulo 24 es cuando nos habla acerca del triunfo victorioso de Cristo en el día de la resurrección, cuando exclama el salmista y dice: oh, entrad por las puertas eternas, ¿quién entrará? El Rey de Gloria. Entonces, y por último, en este evento encontramos de esta noche, previa al día viernes, los acontecimientos de Getsemaní. Lo primero que aparece ahí es la oración de Cristo rogando para que el Padre le dé fortaleza. En Lucas capítulo 22, capítulo 42, Él ruega al Padre y le dice: Padre, si fuera por mí, pasa de mí esta copa. No es que Él estaba no queriendo morir, Él sabía su destino. Él lo que estaba diciendo: si es otra la vía, por favor que sea así, porque la cruz era un tormento, era algo que era insoportable y donde morían cruelmente. Pero el Señor finalmente dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en esa misma noche San Juan capítulo 17 describe una hermosa oración que el Señor hace, la que se denomina como la oración sacerdotal, en donde Él intercede por los suyos. En el capítulo 9 y el versículo 20 se destacan 2 oraciones que tienen que ver con los suyos. La primera, ora por sus discípulos y por sus seguidores para que los guarde. Él dice: yo no oro por el mundo, sino que oro por los que tú me diste, con los cuales Él había salvado. Y en el versículo 20 habla acerca de aquellos que van a ser salvos. O sea, el Señor estaba preocupado, en esa oración estaba preocupado de usted y estaba preocupado de mí, porque dice: oro por aquellos que han de ser salvos por el testimonio, por el sacrificio y por el testimonio de ellos. Luego que termina de orar, el Señor es llevado a juicio, y aquí se cumple la profecía de Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13, donde Judas entrega al maestro por 30 piezas de plata, que era el precio del rescate. Ya lo había profetizado Zacarías ahí en este capítulo. El juicio, tenemos que decir que fue un juicio injusto, ya que se realizó de noche y los juicios no se realizaban de noche. San Juan capítulo 18, los versículos 12 y 14. Ahí encontramos que dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y algunos alguaciles de los judíos lo prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sabemos que era un juicio totalmente unilateral, sino que ya lo tenían todo preparado para que el Señor fuese crucificado y fuese desarraigado de sus vidas. Luego Él es llevado al patio esa noche y dejado ahí, donde es injuriado y golpeado por los que guardaban. Isaías capítulo 53, versículo 7 nos habla de que Él fue burlado, escarnecido, y todo por nosotros, por usted y por mí. Ahí es donde también acontece la negación por parte del apóstol Pedro. Luego que pasa toda una noche en el frío siendo golpeado y siendo injuriado, Jesús va a recibir su condena de muerte. Cuando llega la mañana, Él fue llevado ante el Sanedrín. Y ahí también Él llega hasta aquel lugar y es interrogado. Y el sumo sacerdote le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le dijo: yo hablo al mundo, siempre he enseñado en sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos,
y nada he hablado en oculto. Pero todo estaba destinado, como dijimos anteriormente. Luego es llevado ante Pilato y Pilato ve que no tiene jurisdicción sobre él y él lo envía a Herodes porque Herodes era el rey de Judea y él tenía jurisdicción, pero Herodes no supo qué hacer con él y lo devuelve ante Pilato. Pilato, al ver que no encuentra nada por qué culparle, él lo expone a un plebiscito, por así decirlo, público, y él pregunta a quién quieren que suelten. Y el pueblo, alentado por el sacerdote y por el sumo sacerdote y los sacerdotes, piden liberar a Barrabás y crucificar a Jesucristo. Él asume la condena de muerte. De ahí comienza el Vía Crucis. Una vez dictada la sentencia de muerte, él enfrenta lo que es el Vía Crucis. Y dice Juan en el capítulo 19 y 17, y él cargando su cruz salió del lugar llamado la Calavera, que en hebreo es el Gólgota. Ahí fue azotado en el camino, fue golpeado. Se cumple la profecía de Isaías que dice que azotado y molido por nuestros pecados enfrenta la vía dolorosa hasta llegar al Gólgota, un lugar también profético, porque en ese lugar, miles de años atrás, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Después de sufrir la cruz, entre la hora sexta y novena, el Señor clama al Padre, diciéndole, Abba Padre. Y después se clama diciendo, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Él sufre el alejamiento del Padre, el Padre no lo puede acompañar en ese momento. Luego él expira, entregando su espíritu y diciendo las palabras más alentadoras que puede abrazar la iglesia. Consumado es, hecho está, el plan que tú me diste lo cumplí a cabalidad. Y él asume, incluso dice ahí en la oración del capítulo 17 del libro de San Juan, dice, Padre, todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió porque la obra del Señor es completa. Y por último llegamos al día sábado. El día sábado es un día donde la Biblia no nos apunta y no nos ayuda mucho porque no da muchas luces acerca de lo que aconteció. Solo podríamos decir que en el contexto de la historia vemos a hombres que estaban dolidos, cada uno se fue a esconderse a sus hogares aterrados por los acontecimientos. Se perdieron las esperanzas ese día para los discípulos y quizás se perdieron las esperanzas para la humanidad. También ese día se adopta un dogma por la iglesia, según lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 9, que Él descendió a los encadenados y Él fue a darle libertad a los que fueron salvados en el Antiguo Testamento y estaban ahí en el Hades, y Él los traslada al paraíso. Es un dogma que ha adoptado la iglesia, pero la Biblia no arroja mucha luz a aquello, pero sí tiene mucho sentido pensar que fue así, porque el Señor llevó consigo la cautividad, tanto pasada como presente. Ese día entonces se perdieron las esperanzas, y eso lo vemos en la conversación de los caminantes de Emaús, cuando le dijeron, ¿eres tú el único que no sabe lo que aconteció? El que teníamos las esperanzas puestas murió, se perdió todo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por un día sábado en la vida? Un día oscuro, donde no hay esperanza, donde se han perdido sueños, se han perdido quizás ilusiones. Son tantas las cosas que han venido que es como que el sábado se nos vino encima y todo está oscuro y no tenemos a dónde mirar nuestra vista, y quizás nos acontece lo que le aconteció a las mujeres que fueron al huerto a ver al maestro y se encontraron con una tumba vacía. Muchas veces en un sábado nosotros encontramos de nuestras vidas, encontramos que vamos a la oración, vamos en busca del maestro y no encontramos la solución. Pero el domingo se acerca. ¿Qué acontece el domingo? El domingo las mujeres dicen que van al sepulcro, pero antes que ellas lleguen al sepulcro, acontece un hecho tremendo. Dice que el ángel del Señor descendió y abrió
la tumba, corrió la piedra, una piedra que no podía correr cualquier persona, la corrió el ángel y la tumba queda vacía. Después las mujeres van al sepulcro a llevar el ungüento para ungirle como era la costumbre, porque no alcanzaron a hacerlo debido a que bajaron el cuerpo y tuvieron que envolverlo así nomás y enterrarlo súbitamente. Pero la tumba estaba vacía. Un varón vestido de ropas blancas, según lo que dice el libro de Lucas, les dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y se escuchó el gran grito de victoria, el anuncio que cambió la vida de la humanidad. No está aquí, ha resucitado. Sí, Él resucitó. Y podemos concluir el siguiente estudio haciendo una reflexión en la importancia de este evento, el cual cambió la historia de la humanidad. Es el único evento que no cambia de día, cambia la fecha pero no cambia el día. Siempre va a ser un día viernes, porque es un evento que marca la historia. Y quiero que no nos quedemos solamente como un relato y un hecho histórico, sino que apliquemos algunas cosas a nuestra vida. El día viernes sin duda es un día de reflexión, donde recordamos que hubo uno que tomó nuestro lugar como el sustituto por nuestros pecados. Jesús se hizo hombre y pagó el precio con su sangre, según lo establecido por Dios el Padre, lo que dice Hebreos 9:22, sin sangre no hay remisión de pecados. Quizás eso es lo que acontece. Él llevó y cargó los pecados de toda la humanidad en esa cruz. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros están clavados ahí en la cruz del Calvario. El día sábado ya dijimos, no podemos argumentar mucho ya que la Biblia no expone nada, pero sí, si usted tiene algún día sábado en su vida, un día oscuro, un día amargo, donde no ve respuestas a sus inquietudes y piensa que todo está perdido, recuerde que el domingo está cerca. Pero el domingo llegó, el día en que el ángel dijo, no está aquí, ha resucitado, el día en que la muerte fue vencida, que Satanás fue vencido y derrotado, y volvió la esperanza a los discípulos y volvió la esperanza a la iglesia. Ese día domingo trajo gloriosas consecuencias para la iglesia del Señor. Por una parte, el triunfo de Cristo sobre la muerte, y segundo, representa el triunfo del cristiano sobre el pecado, no por nuestros méritos o por nuestras fuerzas, sino por la imputación de la vida de Cristo sobre la vida del creyente. Y por último quiero citar al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero dice, gloria sean dadas a Él que resucitó y nos dio esperanza de vida eterna. Hermanos, quizás es viernes, pero el domingo se acerca. Que el Señor nos bendiga.